¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. El día de hoy les traigo la guía sobre aquellos comandantes que hacen sangrado en el combo de ataques de normales en el setup de Sinara gracias a su habilidad Avance Temerario. Bueno, sin más floro, comenzamos. Estos comandantes destacarán principalmente gracias a Sinara, ya que por su habilidad Avance Temerario podrán tener la probabilidad de atacar las tropas una vez o también de atacar dos veces. O sea, en total serían 2 ataques o 3 ataques por segundo, dependiendo la suerte al RNG que hay en el juego, ¿no? Son probabilidades que a veces pues no ayudan honestamente, pero al reunir la cantidad de ataques normales, Sinara podrá activar las habilidades de otros comandantes, recuerden eso. Bueno, el primer comandante sangrador en la lista sería Barret, ya que su habilidad de despertar de alma guerrera ira de las tropas, cada 8 ataques normales que realice la fila delantera hay un 50% de probabilidad de infligir sangrado, y pues Barret sufrirá silenciado durante toda la batalla, pero eso da lo mismo, ya que con Sinara todos los comandantes entran en ese estado, que no pueden usar la habilidad de ejército activa, pero aquí es mucho, depende de la probabilidad, ¿no? Dice 50%, o sea, probablemente cada 8 golpes Barret inflige el sangrado, como también que cada 8 golpes no lo va a infligir de manera segura. Es por eso que lo pongo en los últimos, ya que hay otras opciones mejores, ¿no? El otro comandante sería Sandor Clegane con su habilidad Mordisco de Furia. Bueno, esta habilidad se activa cada 40 ataques normales que realiza la fila delantera. Además de hacer el sangrado, inflige un daño equivalente al 550% del ataque de las tropas a los enemigos de la fila delantera. Esto quiere decir que además de hacer el efecto de sangrado, puede hacer un daño extra, y con su reciente arma Cicatrices Ardientes pues puedes amplificar dicho daño a 2 enemigos de la columna delantera, o pudiéndola aumentar a 3 enemigos en la columna delantera, y la habilidad se activará en vez de 40 cada 25 ataques normales, lo cual supera por mucho a la habilidad ira de las tropas del comandante Barret, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Pensaba incluir a Daeron en la lista, pero Daeron pues no hace lo que hacen los otros comandantes, ¿no? Su habilidad despertar de alma guerrera lo que hace es potenciar el daño nada más, y pues no aplica como un sangrador, sino sería un busteador, pero ya eso sería hablarlo en otro video, ya que este video se trata explícitamente de los comandantes que hacen sangrado. Bueno, como primero en la lista de estos 3 comandantes que sangran sería la habilidad de despertar de alma guerrera de Rea, ya que con su habilidad Hija del Norte lo que hace es cada cuando una tropa aliada asesta un golpe crítico, Rea infligirá sangrado al objetivo, y también cuando la fila delantera logra asestar un total de 20 ataques normales, el siguiente ataque normal será un golpe crítico con un coeficiente de daño de 120%, pero Rea sufrirá de silenciado toda la batalla, y pudiendo mejorarla a su habilidad cuando la desbloqueas, pues en vez de 20 se activará cada 15 ataques normales, y puedes progresarla parcialmente hasta llegar a 10 ataques normales y el daño crítico de 150%. ¿Por qué la pongo sobre la habilidad del comandante Sandor Clegane? Pues porque su habilidad se activa bastante a comparación de el comandante Sandor, ¿no? Lo que hace esta habilidad de despertar de alma guerrera, como ustedes pueden ver aquí, como ustedes pueden ver acá, la habilidad de despertar de alma guerrera lo que hace es hacer sangrado, ¿no? Y a su vez activan bastante la habilidad de Sinara. Como ustedes pueden ver, por segundo se activa más de una vez. Es por eso que el sangrado de Rea es bastante esencial en el combo, por lo que es infaltable en el combo de sangrado de Sinara, ¿no? Tanto el meta como el de principiantes, como ustedes pueden ver aquí, muchachos. Rea siempre está incluida en todas las alineaciones de sangrado, tanto en la mejor
recomendación, como la destacada y como la de principiante. Ustedes pueden ver acá, Rhea es una comandante esencial en dicho combo. Y bueno, eso fue todo acerca de los mejores sangradores para el combo de ataques normales de Sinara. Si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like, ya que eso me ayudaría bastante a seguir con videos como este. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense, nos vemos.